mi pantalla. Voy a compartir mi pantalla para empezar. Chicos, para empezar el estudio de este tema, tenemos que comentar una serie de situaciones históricas que han ocurrido, como el experimento de Hans Christian Ørsted, y también tenemos que comentar acerca del campo magnético, ¿no? El campo magnético que es creado por imanes, ¿no? Y también por nuestro planeta. La Tierra tiene un campo magnético, ustedes lo saben. El campo magnético terrestre, ¿no? nos protege de la radiación cósmica. Muchas partículas peligrosas en el espacio llegan a la Tierra, pero se quedan atrapadas en ese espacio, en esa región llamada campo magnético terrestre. No es la capa de ozono, por si acaso. La capa de ozono es una capa de protección contra la radiación ultravioleta. Yo estoy hablando de los rayos cósmicos, ¿no? Esos que se producen cuando se destruyen estrellas, ¿no? Ese tipo de radiación, que es muy peligrosa. Ahora, el campo magnético de la Tierra es conocido desde hace mucho tiempo, ¿eh? No es nuevo. Los chinos o los europeos, no se sabe exactamente, se dice que se dieron cuenta de este fenómeno y pudieron, a partir de ese fenómeno del campo magnético terrestre, utilizar un dispositivo para la navegación, un dispositivo llamado brújula, ¿no? La brújula ha sido utilizado y sigue siendo utilizado para la navegación, para la orientación. La brújula es un imán. La brújula es un imán, un pequeño imán en forma de una aguja y que sirve para poder orientarnos. La aguja magnética se le llama, el imán. Entonces, ¿cómo funciona una aguja magnética? ¿Cómo funciona un imán? Te voy a explicar aquí. Mira, una aguja magnética es más o menos así. Lo voy a dibujar, ¿no? Una aguja magnética es un pequeño imán que se suspende desde su centro de gravedad. Ahí está, ¿no? Se suspende desde su centro de gravedad. Es un imán, ¿no? Un imán, chicos, tiene dos zonas bien definidas, llamadas norte y sur. Por si acaso, se le llama norte magnético y sur magnético. Así es que esta brújula, esta aguja magnética, también es un imán y tiene su norte y sur también. ¿Qué sucede si, por ejemplo, acercamos un imán? Si el norte magnético de este imán se acerca al norte de la aguja, ¿qué crees que sucede? A ver, respóndeme por el chat. Yo estoy acercando este imán. ¿Qué crees que suceda si acerco un imán a la brújula, que también es un imán? A ver, piensa primero en eso. Claro, muy bien, Carlos, se repele. Claro, se desequilibra, pues se repele. O sea, este imán va a repeler al otro. ¿Por qué? Norte y norte se repelen, ¿no? Norte y norte se repelen, se rechazan. Entonces él pierde su equilibrio, como dice Evangelina, ¿no? ¿Sabe lo que va a ocurrir con esta aguja? Va a hacer esto. Eso es lo que va a suceder.
¿Por qué? Por la presencia de este imán. Pero la respuesta, digamos, la respuesta más apropiada a este hecho es que este imán que se está acercando, crea a su alrededor un campo magnético. Y ese campo magnético provoca una fuerza haciendo que esta aguja se desvíe. O sea que la aguja magnética de la brújula gira o se desequilibra o se desvía por la presencia del campo magnético del imán. Profe, si retiramos el imán, desaparece ese campo magnético y la aguja retornaría a su posición original. Entonces, una aguja magnética como esta puede desviarse de su posición en presencia de un campo magnético. Y justamente la Tierra, nuestro planeta, hace eso, ¿no? El campo magnético terrestre desvía a esta aguja, dándoles una orientación, haciendo que todas estas se orienten señalando el norte geográfico de la Tierra. Quiero que lo veas en una imagen de internet. Mira. Brújula. Campo magnético terrestre. Quiero una imagen que sea apropiada y que tú lo puedas ver de repente, ¿no? No sé si se logra ver esta imagen bien. Vamos a tratar de ampliarlo, ¿eh? Ahí está, no sé si se ve creo, ¿no? Sí se ve. Ya, entonces voy a salir de acá porque quiero que se vea un poco más amplio. Ahí está. Mira, esas líneas que estás viendo de color blanco representan el campo magnético de la Tierra. Se dice que la Tierra se comporta como un gigantesco imán. Así. Y ese gigantesco imán está siendo representado por esto. O sea, profe, las líneas del campo salen del norte y van hacia el sur, claro. El sur, pero esto no es el sur, profe. No, este es el sur magnético de la Tierra. Porque la Tierra se comporta como un gigantesco imán, donde su polo norte magnético está aquí y su polo sur magnético está aquí. Nosotros sabemos que esta zona es el norte geográfico. Ahí está. Esta zona es el norte geográfico. Pero en términos magnéticos es el sur magnético de la Tierra. Esta zona es el sur geográfico, pero es el norte magnético. No sé si logras ver, pero aquí hay agujas magnéticas. Esas agujas magnéticas, brújulas, fíjate cómo se orientan. Se orientan en la dirección de esta flechita, ¿no? Esta flechita va así, mira. Y así se orientan. Por eso es que las brújulas señalan siempre el norte geográfico. Porque esta parte oscura de la brújula, que sería el norte magnético de la brújula, es atraído por el sur magnético de la Tierra. Repito, esta parte oscura de la brújula es el norte magnético de la brújula, es atraído por el sur magnético de la Tierra. Y es por eso que las brújulas se orientan y nos dicen y nos señalan la dirección norte-sur geográfico. Gracias a ello, Cristóbal Colón llegó a América también, ¿no? Tuvo que haber utilizado una brújula, sino cómo navegar por el inmenso océano, ¿no? Es importante. Aquí la conclusión es que una brújula se utiliza para la orientación, para la navegación. Una brújula nos indica la dirección norte-sur geográfico. Una brújula se orienta gracias al campo magnético de la Tierra.
Si yo acerco un imán a la brújula, la voy a desviar, porque el imán también tiene su campo magnético. Así es que un campo magnético de un imán desvía a la aguja, porque la aguja también es un imán e interactúa con el campo magnético externo. Bien, creo que esta parte ya quedó clara. Chicos, quiero preguntarles algo. Esto del polo norte geográfico, polo sur magnético, con sinceridad, porque yo sé que ustedes no solamente saben física, llevan otros cursos. ¿Es cierto o no que eso les han hablado en geografía? ¿En geografía el profesor les ha hablado de eso o no? Claro, pues, ¿no? Yo no digo que coincidan, ¿no? El polo norte geográfico de la Tierra no coincide con el polo sur magnético, pero está muy próximo, están cerca. El norte geográfico de la Tierra está cerca del sur magnético de la Tierra y el polo sur geográfico de la Tierra está muy cerca del norte magnético de la Tierra. Todos estos fenómenos que vamos a estudiar, todos estos fenómenos, tienen que ver con imanes, ¿no? Los imanes crean a su alrededor un campo magnético. Y en esta imagen, que es una fotografía, estás viendo cómo limadura de hierro es alterada por el campo magnético de este imán. Esas limaduras de hierro que ves están adoptando la forma del campo magnético que tiene ese imán. Los imanes son sustancias llamadas ferromagnéticas, ¿no? Los imanes están fabricados generalmente de hierro. Actualmente se fabrican de acero. Tú sabes que el acero contiene hierro. Pero también hay otras sustancias como el níquel y el cobalto. El níquel y el cobalto también son sustancias que pueden tener propiedades magnéticas, ¿ya? Un imán tiene dos zonas bien definidas, el norte y el sur, pero no son norte geográfico, sur geográfico, se le llama norte magnético, sur magnético, ¿ya? Claro que tienen que ver con los nortes geográficos y sur geográficos, sí tienen que ver, ¿no? Por eso se les ha llamado así, pero su nombre es norte magnético y sur magnético, también llamados polos. Cuando los polos iguales se juntan, hay repulsión. Cuando los polos opuestos se juntan, hay atracción, muy parecido a las cargas. Aquí tenemos, por ejemplo, chicos, cómo es el campo magnético de un imán de barra, cómo es el campo magnético de un imán de herradura y cómo es el campo magnético terrestre, ¿no? Una de las cosas que debes aprender y no olvidarte es esto. El campo magnético se orienta de norte a sur. Hay una dirección, hay un sentido, ¿no? En el imán de barra te puedes dar cuenta, ¿no? De norte a sur. Otro aspecto que también se debe resaltar es que estas líneas que van de norte a sur, que representan el campo magnético, no son líneas abiertas, son cerradas. ¿Por qué, profesor? Si yo estoy viendo que ahí empieza en N y termina en S. No. Mira, las líneas son así, van de norte a sur, aparentemente abiertas, se cierran por dentro. O sea que son líneas cerradas. Tienen aquí en el gráfico que acabo de hacer, tienen forma de una elipse, ¿no? O de un ovoide. Son líneas cerradas. Ahora, en el caso del campo magnético terrestre, fíjate en las líneas. Van del norte hacia el sur. Eso te lleva a la conclusión que si la Tierra se comporta como un gigantesco imán, esta debe ser la zona norte magnética de la Tierra y esta la zona sur, porque las líneas van de norte a sur. Entonces, si esta zona es la zona norte magnética, evidentemente por nuestro conocimiento de geografía, esta zona es el polo sur geográfico. De ahí la oposición, ¿no?
El norte magnético terrestre está cerca del polo sur geográfico y el sur magnético terrestre está cerca del polo norte geográfico. Esto es importante que lo sepan. Podrían preguntar también en un examen, ¿no? En física, no en geografía. El experimento de Hans Christian Ørsted lo estás viendo ahí en un GIF animado. Te explico rápidamente. En ese GIF animado se ha colocado una pila y un cable. Cuando la corriente pasa por esa pila o pasa por ese cable, porque la pila va a generar una corriente. Cuando la corriente pasa por ese cable, fíjate lo que sucede con la aguja. Se desvía, ¿no? Se desvía. Quiero que veas esto en video, ¿ya? Quiero que lo veas en video, porque así como está ese GIF animado muy pobre, ¿no? A mí me parece muy pobre, teniendo toda la tecnología a mi disposición, ¿no? Mostrarte algo tan básico como esa imágenes repetidas. Un GIF es una imagen repetida, ni siquiera es un video. Quiero que lo veas en video. Así es que vamos a mostrarles el video, ¿ya? Un minuto y vemos esto. Ya, vamos a verlo, ¿ya? Para ello tengo que compartir. Voy a compartir. Y voy a desactivar mi micro para que no se escuche el sonido ambiental y lo puedas escuchar con claridad, ¿ya? Después vamos a comentar. Así que te voy a dar tiempo para que tú veas el video y luego hagas tus comentarios, ¿ya? Lo que vamos a ver en video es el experimento de Hans Christian Ørsted. Ørsted era un físico danés que descubrió que al hacer pasar la electricidad por un conductor conseguía desviar la aguja imantada de una brújula. Fue el primero en demostrar empíricamente que existe relación entre la electricidad y el magnetismo. Para repetir el experimento de Ørsted necesitamos un cable eléctrico, una brújula, la ponemos debajo, ponemos el conductor encima de la brújula paralelo a la aguja de esta última. Y ahora, con una pila de 9 voltios, le ponemos un conector para que sea más sencillo, pues conectamos la batería al circuito, a nuestro cable. Observamos que cuando se cierra el circuito se desvía la aguja imantada de la brújula. Esto es debido al campo magnético que genera la electricidad al circular por el conductor. Si situamos la brújula encima en vez de debajo del conductor, la desviación se producirá en el sentido contrario. Si cambiamos la polaridad o sentido de la corriente, observamos que también se cambia el sentido en el que se desvía la aguja. No conviene tener mucho tiempo cortocircuitada la batería, puesto que se puede calentar y llegar incluso a incendiar. Si no tenemos brújula, no pasa nada. Podemos construir una nosotros mismos.
Cogemos un tapón de corcho y cortamos una rodajita. Y atravesamos la rodaja con una aguja. Ponemos más o menos centrado y ponemos un pequeño recipiente para que flote. Pero antes habrá que imantar la aguja. Con un imán pasamos varias veces la punta de la aguja por el imán y ya está imantada. Vemos que se orienta norte-sur. Ponemos el cable encima y lo conectamos. Y se observa cómo consigue desviar la aguja. Ahora vamos a hacerlo al revés si podemos. Montamos la brújula encima del cable. Al cerrar el circuito vemos que se desvía en sentido contrario. Algo aparentemente tan sencillo como este experimento supuso el comienzo de toda una revolución. Pues esto es todo. Nos vemos en el próximo episodio. ¿Sabes qué es un hosting? El hosting es el lugar donde se aloja tu página web. Debe ser ¿Qué puedes opinar al respecto? A ver. ¿Qué puedes decir acerca del experimento de Christian Oersted? ¿Pudiste entender por qué se desvía la aguja magnética? A ver, ahora solamente respóndeme eso y pasamos a la PPT. ¿Por qué se desvía la aguja magnética? Dame tu respuesta. Escríbelo por el chat. ¿Por qué crees que la aguja se desvía? De acuerdo a lo que has visto. Ponlo en pocas palabras en el chat. Se desvía por la corriente. Pero la corriente debe crear algo para que se desvíe. La corriente debe crear algo a su alrededor. No se desvía porque se desvía, ¿no? ¿Qué cosa establece la corriente alrededor? En el entorno, cerca de la corriente. ¿Qué se crea alrededor de la corriente? Un campo magnético. Un campo magnético. Así como el campo magnético de la Tierra puede mover la aguja magnética de una brújula, dándole una orientación, así como un imán que se acerca a una brújula desvía la aguja, la corriente eléctrica también hace lo mismo. O sea que la corriente eléctrica crea un campo magnético. La corriente eléctrica crea un campo magnético. Solo con un campo magnético puede desviarse la aguja. Esa es la explicación.
Esa es la explicación al experimento que acabo de ver. A ver, chicos, ¿les quedó claro eso o no? ¿Sí? No te debes de olvidar de ese principio básico. ¿Eh? No te debes de olvidar. Toda corriente eléctrica tiene la capacidad de crear campo magnético. Toda la corriente eléctrica es capaz de crear un campo magnético. Acá está el experimento de Hans Christian Oersted. En 1820, Oersted descubrió que cuando se coloca una brújula, voy a compartir, no estoy compartiendo, ¿no? Vamos a continuar con la PPT, ¿eh? Ya para hacer ejemplos. Ahora sí, mira, acá nos habíamos quedado. Oersted descubrió que cuando se coloca una brújula cerca de un alambre, la aguja se desvía. Si los extremos del alambre se conectan a los terminales de una batería, de manera que el alambre conduzca una corriente. Así que el experimento de Oersted demostró que una corriente eléctrica produce un campo magnético. Esta imagen nos ayuda a entender un poco eso, ¿no? Es lo que has visto en el video. Mira, en la primera imagen tenemos una brújula que está señalando, como lo hacen todas las brújulas, la dirección sur-norte geográfica. Y por este alambre no hay corriente. La corriente es nula. La corriente es cero. Hacemos pasar una corriente por el alambre y la aguja se desvía. Si hacemos que la corriente vaya en dirección contraria, la aguja se desvía en dirección contraria. Entonces, ¿esto qué cosa nos dice? Esto nos dice que la corriente es capaz de crear un campo magnético. La corriente crea un campo magnético que altera la posición de la aguja. Eso es. O sea, Hans Christian Oersted se le atribuye como el iniciador de este nuevo campo llamado electromagnetismo. Gracias a él se encontró esa conexión que no lo habían descubierto los científicos hasta esa fecha, ¿no? A partir de este descubrimiento de Hans Christian Oersted en 1820, no se habla de electricidad por un lado, de magnetismo por otro lado, sino se habla de electromagnetismo. Electromagnetismo. Podemos crear un campo magnético usando corriente eléctrica. ¿Está claro, muchachos, eso o no? Confírmenme por el chat. Quiero saber si me estás entendiendo o estás volando de repente, ¿no? Estás perdido y no entiendes de lo que estamos hablando. ¿Se está entendiendo? ¿Comprendiste ese video o te pareció muy complicado? Ese video fue claro, pero por lo que yo he visto que me has respondido, te ha parecido interesante el video, pero no has encontrado esa parte que busca, ¿no? El profesor, que es el análisis. Has visto el video, te ha parecido interesante, pero no has sacado las conclusiones. ¿Por qué se desvía la aguja magnética? ¿Por qué se desvía la aguja magnética? Porque la corriente crea un campo magnético. Quizás eso te faltó, ¿no? De repente no pensaste que era así, ¿no? Pero la corriente es capaz de crear un campo magnético. La corriente eléctrica. Ahora, profesor, ¿y cómo es el campo magnético de la corriente? Mira, si yo quiero saber cómo es el campo magnético que genera un imán, y lo tenemos acá, ¿no? Si yo quiero saber cómo es el campo magnético de un imán, lo único que tengo que hacer es colocar limadura de hierro cerca del imán. Y las líneas del campo magnético se pueden notar, se pueden visualizar. Y aquí lo tenemos en una representación simbólica, ¿no? Para conocer cómo es el campo magnético de un imán, he usado limadura de hierro.
Puedo hacer lo mismo con una corriente. Veamos. Si quiero saber cómo es el campo magnético de una corriente, tendría que colocar cerca de una corriente eléctrica limadura de hierro, ¿no? Y eso se puede hacer, muchachos, ¿no? A ver, Carlos Arturo me pregunta algo interesante acá. ¿El campo magnético de la electricidad es variable? Claro que sí. Muy buena afirmación. Es variable. Si varías la corriente, varía el campo. Y también variando la posición, la distancia, ¿no? Porque el campo magnético no va a ser el mismo en todos los puntos. Vamos a ver cómo es el campo magnético de una corriente, ¿ya? Pero lo vamos a ver en imágenes. Campo magnético de una corriente rectilínea. Aquí puedes ver algunas imágenes que te dan la idea de cómo es, mira. Esta es una de las más, digamos, más fáciles de poder notar. Quizás no se ve muy bien. Si te digo que esto en imágenes es bien complicado de encontrar, ¿no? Pero acá está, mira. Quiero que notes esto. Aquí hay un cable, ¿no? Y por ese cable debe estar pasando una corriente. Y esa corriente, a la limadura de hierro que está esparcida en ese papel o en esa superficie, el papel es una superficie. La limadura de hierro que está esparcida se comienza a acomodar, ¿no? Y exactamente no es una circunferencia, pero es muy aproximado. Porque es limadura de hierro. Porque el experimento tampoco es perfecto, ¿no? Pero ahí está. Aquí podemos ver otra imagen, mira. Aquí hay otra imagen, mira. Fíjate cómo se acomodan las limaduras de hierro. Mira, cómo se acomoda la limadura de hierro, ¿no? Formando una especie de circunferencias a su alrededor de la lámpara. Entonces, profesor, ¿cómo son las líneas? Las líneas que representan el campo son así. Circunferencias concéntricas, ¿no? Circunferencias. Profe, pero usted nos ha dicho, y lo hemos visto en la presentación, que el campo magnético de un imán es así, va de norte a sur, y que son cerradas, ¿no? Se cierran al interior del imán. Aquí son curvas, acá son curvas muy parecidas a una elipse, acá son circunferencias. La pregunta es, ¿tienen un sentido? Sí, tienen un sentido. Tienen un sentido. Y si yo quiero conocer cuál es el sentido de esas líneas, debo colocar sobre esa superficie imanes o brújulas, agujas magnéticas. Si yo coloco muchas agujas magnéticas sobre esta superficie, estas líneas van a tener un sentido. Basta que coloque agujas magnéticas, o sea, brújulas sobre toda esa superficie. Y a estas líneas, que son circunferencias, le voy a dar un sentido. Aquí en los imanes es claro, norte-sur, aquí no. Acá se tiene que colocar brújulas para conocer cuál es ese sentido. Y lo vas a ver así, mira. Cerramos esto. Y acá está, mira. ¿Te das cuenta? Mira. Acá. Si tú colocas sobre esa superficie muchas brújulas, te vas a dar cuenta que todas las brújulas se orientan en un sentido. Si suponemos que la parte roja es norte, magnético de la brújula, y la parte oscura sur, entonces diríamos que las líneas van así. Para nuestro caso, para esta figura que estamos viendo, antihorario, ¿no?
Pero eso, chicos, se puede aprender con una regla, llamada la regla de la mano derecha, que es lo que te voy a enseñar ahora, ¿ya? Entonces, el campo magnético de una corriente también se puede visualizar colocando limaduras de hierro sobre la superficie por donde pasa la corriente en forma perpendicular. Regresemos a la PPT. ¿Cómo es el campo magnético de un conductor que transporta corriente? El conductor es un conductor rectilíneo, ¿no? Aquí estás notando una superficie, un plano. ¿Sí? Un plano. Para conocer cuál es el sentido de las líneas del campo magnético, ya sabes que las líneas son circunferencias, se usa la regla de la mano derecha, que lo estás viendo ahí en la imagen. ¿En qué consiste? Tomas el conductor con la mano derecha, ¿no? Yo también lo estoy haciendo y tú estás viendo mi cámara, pues, ¿no? A no ser que mi cámara esté desactivada. Vamos a ver. No, no está desactivada. Tú debes hacer esto. Mira, voy a coger mi lapicero, ¿no? Voy a tomar un lapicero. Supón que la punta de mi lapicero señala la corriente. Supón que la punta de mi lapicero señala la corriente, ¿no? Entonces, la regla de la mano derecha dice esto, que tú debes colocar tu dedo pulgar en el sentido de la corriente. Tu dedo pulgar en el sentido de la corriente. Y tus 4 dedos giran. Ese giro de los 4 dedos te señalan cuál es el sentido del campo. Para lo que acabo de hacer, el campo sería así. O visto, bueno, visto para mí, antihorario. Suponiendo que la punta del lapicero sea la corriente y esta vaya hacia la derecha, tú debes colocar tu dedo pulgar en ese sentido. Sí. Y tus 4 dedos giran, envolviendo al conductor. Y entonces el campo magnético de esta corriente sería así. ¿No? Así sería. Regla de la mano derecha. Profe, si la corriente va para abajo, tu dedo pulgar debe ir para abajo. Y tus 4 dedos giran. Siempre giran envolviendo al alambre. En el caso de nosotros, el alambre es el lapicero. Entonces los 4 dedos tendrían que hacer esto. Esa es la regla de la mano derecha. ¿Ya? Lo he tenido que hacer con mi lapicero y frente a mi cámara porque tú lo vas a aplicar. Tú vas a tener que hacer eso para resolver los problemas. ¿Ya? Tú vas a tener que hacer eso. Algo más, mira. Y te adelanto mejor, ¿ya? Te adelanto. A ver, pero quiero que me respondas por el chat. Si tú no me respondes, yo entiendo de que tú sabes demasiado. Sabes demasiado. Y entonces yo voy a pasar la clase rápido y vas a volar. Así que responden, ¿ya? Por más sencilla que sea la pregunta, responde. Mira. Dime, ¿hacia dónde va la corriente? Respóndeme por el chat. ¿Hacia dónde va la corriente? Está viendo mi cámara, pues. ¿Hacia dónde va la corriente? Ponlo por el chat. La corriente, ¿hacia dónde va? Supón que la punta del lapicero señala la corriente. Hacia arriba. Ahora mira, hacia arriba. Muy bien. Ahora dime, ¿hacia dónde va la corriente? ¿No se ve? Allá. ¿Hacia dónde va la corriente? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Ahora mira, esto es más importante. Se supone que la corriente está señalada por la punta del lapicero. Ahora mira, dime esto. ¿Hacia dónde va la corriente?
¿Quién tiene una respuesta un poco más técnica? Entrante a la pantalla. ¿Estaría bien o no estaría bien? Dime, a ver. ¿Hacia dónde va la corriente? ¿Se entiende cuando digo entrante hacia la pantalla? Claro, apuntando a la cámara. Pero sería entrante a la pantalla. Entrante a la pantalla. Mira, y si la corriente es entrante a la pantalla, presten atención a esto. Si la corriente es entrante hacia la pantalla, no se puede dibujar. Entonces, la física hace esto. Lo representa así. Lo voy a dibujar mejor. Ahora sí. Si la corriente es entrante a la pantalla, así se representa. O sea, profesor, se representa con aspa. Claro que sí. ¿Qué quiere decir esta aspa? Esta aspa quiere decir que la corriente eléctrica está entrando a la pantalla. Está entrando a la pantalla. Profe, y si es entrante, ¿cómo aplicas la mano derecha? El pulgar entra a la pantalla. Y los 4 dedos giran. El pulgar entra a la pantalla. Y los 4 dedos giran. Lo que quiere decir que el campo magnético sería así. Ese sentido que acabo de dibujar, es el sentido que me da la mano derecha. El dedo pulgar entra a la pantalla y esas flechas verdes, curvas que he dibujado, lo he obtenido con este giro, con el giro de la mano derecha. Esa corriente que acabo de dibujar es una corriente que está entrando a la pantalla. Por aquí ya me están preguntando, Eddie, ¿no? Y es buena su aclaración. Profesor, ¿y si es al revés? Ya. Si esto significa que la corriente está entrando, si es al revés, ahora apunta hacia mí. Significaría una corriente que está saliendo de la pantalla. Saliendo de la pantalla. ¿No? Está apuntando hacia mí. Hacia mí. Entonces es una corriente que sale de la pantalla. Chicos, ¿cómo aplico la regla de la mano derecha en este caso? El dedo pulgar, si esta corriente sale de la pantalla, el dedo pulgar va hacia mí, apunta hacia mí, porque el dedo pulgar debe señalar la corriente. Como la corriente sale, el dedo pulgar apunta hacia mí y mis 4 dedos giran. ¿Cómo se representa una corriente que sale? Así, mira. Eso que estás viendo, un puntito, punto, representa una corriente que sale. Las líneas son así. Y profesor, ¿cómo sería el sentido de esas líneas? Regla de la mano derecha. Para conocer cuál es el sentido de esas líneas, mi pulgar debe salir de la pantalla, debe apuntar hacia mí y mis 4 dedos giran. Mis 4 dedos giran, lo que significa que estas líneas deben ser así. Ahí está. Estas líneas, estas flechas que ves, representan el campo magnético de una corriente que sale de la pantalla. Punto es saliente. Una corriente que entra a la pantalla se representa con aspa.
para una corriente ASPA, si aplicas la mano derecha, ese pulgar debe entrar a la pantalla y los 4 dedos giran. Y cuando los 4 dedos giran, te señalan esta orientación. ¿Ya? Esta parte, chicos, es importante. Profesor, aspa y punto son notación. Notación. Yo puedo usar punto y aspa para referirme, por ejemplo, muchachos, para referirme al campo eléctrico, que ya lo estudiamos en clases pasadas, ¿no? Un campo eléctrico, por ejemplo, ¿no? Que es así. ¿Qué quiere decir, profesor? Que el campo eléctrico E está entrando a la pantalla. Puedo usar esta notación para referirme a la fuerza. Por ejemplo, ¿qué representa esto? Una fuerza aplicada sobre un cuerpo cuya dirección está saliendo de la pantalla. Aspa es entrante. Y punto es saliente. Es notación. Se usa para corriente, se usa para fuerza, se usa para campo, se usa para velocidad, para todo, ¿no? Cuando no se puede dibujar una cantidad física, porque es perpendicular a la pantalla, entrante o saliente, se usa aspa o punto, dependiendo del caso, ¿no? Muy bien. No sé si tienes alguna pregunta al respecto. Chicos, esta partecita que les acabo de explicar, ¿se entendió o no? ¿Se entendió eso de punto y aspa o no? Porque eso es importante, eso lo vamos a ver de aquí a aquí 4 semanas, vamos a ver todo esto, Campo Mano. Por lo menos 4 semanas vamos a ver Campo Mano. Carlos Arturo se me confundió un poco con la orientación. Ah. Mire, Carlos, lo único que te puedo decir es esto, que cuando una corriente tiene una dirección tal que entra a la pantalla, a tu pantalla. Si esa corriente está entrando a la pantalla y no se puede dibujar por esa razón, porque está entrando, no lo puedo ver en su verdadera dimensión, debes usar esta representación. Esto que acabas de ver es una corriente que está entrando a la pantalla. Esto representa la corriente que entra a la pantalla. Si tenemos a una corriente eléctrica que sale de la pantalla, usaremos un punto. Profe, ¿y cómo es el campo? Mano derecha. Mano derecha. La regla de la mano derecha dice que primero debes colocar tu dedo pulgar en el sentido de la corriente. En este primer caso, la corriente entra a la pantalla. Por lo tanto, ese pulgar debe entrar a la pantalla, porque el pulgar debe señalar el sentido de la corriente. Como la corriente entra, porque es aspa, debo colocar así mi dedo pulgar. Y mis 4 dedos deben girar en torno a ese sentido. Los 4 dedos giran. Y cuando tus 4 dedos giran, hacen este efecto. Hacen esto, mira. Colocas tu dedo pulgar así, apuntando a la pantalla. Y tus 4 dedos giran. Ese giro de los 4 dedos hace este efecto. Ese sería el sentido del campo. Ese sería el sentido del campo. Son circunferencias concéntricas, cuyo sentido queda determinado con la regla de la mano derecha.
Si la corriente sale, ese pulgar debe salir de la pantalla. Debe salir, apuntar hacia mí. Y mis 4 dedos giran. Entonces, profesor, el campo es así. Claro. Yo me acuerdo que en clases presenciales hacía esto. Hacía esto en clases presenciales, ¿no? Antes de la pandemia. Y había algunos alumnos en el salón. Nosotros en la academia tenemos aulas donde entran 80 alumnos, ¿no? 70 alumnos. Y había alumnos que estaban haciendo, ¿no? Y eran zurdos, ¿no? Y estaban haciendo con la zurda. Con la zurda no funciona. Por eso se le llama regla de la mano derecha. Regla de la mano derecha. Si eres zurdo, tendrás que usar la mano derecha, porque así es la regla, ¿no? Regla de la mano derecha. Corriente entrante. Corriente entrante. Mi pulgar, ¿sí? Entra. Línea de campo. Ahí está. Línea de campo. Corriente que sale. Corriente que sale. Señala. El dedo pulgar me señala. Y mis 4 dedos giran. Eso es. Bueno, ya nos adelantamos un poco al tema, ¿no? Ya creo que ganamos tiempo porque esta regla no es tan fácil de explicar, sobre todo en clases virtuales. En clases presenciales es más sencillo, porque tú lo ves, ¿no? En vivo y en directo, en 3 dimensiones. En clases virtuales tienes que verlo en una pantalla, ¿no? Y eso complica un poco. Ahí está la regla, mira. El dedo pulgar debe señalar la corriente. Estos 4 dedos giran. Y esta flecha que ves aquí indica el giro de esos 4 dedos. Entonces, el campo magnético que crea esta corriente en ese plano que está abajo, viene dado por esas líneas. Ese sentido que ves ahí, lo he determinado con la mano derecha. Ahora, nosotros aprendimos en electricidad, en electrostática, que una carga eléctrica, aprendimos esto, positiva, también crea un campo a su alrededor, pero ese campo se llama campo eléctrico. Y aprendimos que un punto, por ejemplo, como A, tiene una intensidad, llamada intensidad de campo, que es una magnitud vectorial. Eso aprendimos en electrostática. Como sabemos que una corriente eléctrica crea un campo magnético, ese campo magnético también se puede medir. En el caso de los campos eléctricos ya estudiados, se llama intensidad de campo eléctrico. Aquí no se le llama intensidad de campo magnético. No se le llama así. Se le llama inducción magnética. Y esta cantidad es una cantidad tangente a las líneas de campo. Las líneas de campo son circunferencias. Esta cantidad física es tangente. Quiere decir perpendicular al radio. Pero también es perpendicular al alambre, ¿no? Por lo tanto, el radio es perpendicular al campo, a la inducción del campo, y es perpendicular al alambre. Ese radio se va a utilizar para hallar esta magnitud. La inducción magnética es una característica del campo. Y fíjate cómo se dibuja. Sigue la regla de la mano derecha, ¿no? Tú te das cuenta que el campo magnético es así. Es así. Por lo tanto, en ese punto la inducción es así. Sigue la regla, mira, ¿no? Conserva la orientación de las líneas. Cuando yo les pida a ustedes que dibujen el campo, lo tienen que hacer con la mano derecha. Con esta regla vas a poder dibujar este vector, porque sigue la orientación. ¿Cómo se determina el vector de inducción magnética? Así se calcula. Mu sub 0i sobre 2πr. ¿Ya? Mu sub 0 es una constante denominada permeabilidad magnética del vacío. Probablemente no te acuerdes de este nombre en el futuro, ¿no? Así es que llámale constante. Su valor es 4pi por 10 a la menos 7. Su nombre técnico, permeabilidad magnética del vacío. ¿Por qué así, profesor? Es que el campo magnético actúa en el vacío o en el aire, y esas características del vacío están definidas por este número.
I es la intensidad de la corriente que se mide en amperes, R es el radio que se mide en metros y B es la inducción magnética que se mide en Tesla. ¿Ya? De ahora en adelante, este vectorcito llamado inducción magnética. En San Marcos a veces le llaman campo magnético, así. Te van a decir en una pregunta de examen, calcular el campo magnético a una distancia de 20 centímetros. Se están refiriendo a él. Se están refiriendo a él, ¿ya? A la inducción magnética. La inducción magnética se mide en Tesla. Tesla, ¿ya? No te olvides. La intensidad de corriente debe estar en amperes y el radio debe estar en metros. Ya vamos a ver ejemplos de esto. Aquí lo más importante es que las líneas que representan al campo son circunferencias concéntricas con el conductor. La inducción magnética es una característica del campo en un punto y esta es tangente a esas líneas. El campo magnético asociado a una corriente se representa con circunferencias concéntricas. El vector inducción magnética es una característica vectorial del campo. Ahora, no solo corrientes rectas crean campos. Un conductor curvo, como el que estás viendo, este es el conductor curvo, mira. Un conductor curvo también crea un campo, si es que por el conductor pasa una corriente, ¿no? Y si aplicamos la mano derecha a este conductor curvo, nuestro dedo pulgar, este dedo pulgar, debe estar señalando la corriente. Fíjate que la corriente, no sé si se ve bien, pero acá hay una flecha así. Lo voy a resaltar. Esa flecha es la corriente. Entonces, tu dedo pulgar debe señalar esa corriente. Y tus 4 dedos deben envolver al alambre. Y cuando envuelvan al alambre hacen esto. Yo le voy a poner a cierta distancia. El dedo pulgar así y los 4 dedos hacen esto. Esa línea representa el campo magnético. Aquí está. Ahora, a esto se le llama espira. A este conductor que tiene la forma de un aro se le llama espira. Lo que generalmente se pide en los ejercicios es calcular la inducción magnética en el centro de la espira. Y siguiendo la regla de la mano derecha, en el centro de la espira, la inducción magnética, fíjate en los 4 dedos de la mano derecha, la inducción debe ser hacia allá. Lo voy a dibujar. Ahí está, así debe ser. Este campo magnético sigue la mano derecha, mira. Practíquenlo, háganlo ustedes en su casa, ¿no? Esos 4 dedos de la mano derecha van en la dirección de B. ¿Y cómo se calcula B, profe? Así se calcula. Mu sub 0i sobre 2r. Cuidado con equivocarse. Esto es para una espira. Una espira es un alambre doblado en forma de una circunferencia. Mu sub 0i sobre 2r. Profe, ¿no es la misma fórmula? No. Mira. Cuidado. Mu sub 0i sobre 2πr. 2πr es cuando es el conductor recto. Cuando el conductor es una espira, mu sub 0i sobre 2r. Desaparece el pi. ¿Ya? Cuidado con eso. Ahora, también tenemos el caso de que el alambre no sea una espira, sino sean varias espiras. Si le damos varias vueltas a un alambre, lo que formamos se conoce con el nombre de solenoide o bobina. Ahí lo tenemos. Solenoide o bobina. Aquí puedes darte cuenta que la corriente da varias vueltas, ¿no? En este cilindro, ¿no? Una especie de cilindro. Cuando la corriente se envuelve a lo largo de este cilindro, también se crea un campo magnético. Y también sigue la regla de la mano derecha. Si aplicas la mano derecha para este pedacito de corriente, a ver, coloca tu dedo pulgar así. Coloca tu dedo pulgar. Así. Y tus 4 dedos giran. Lo que me está señalando hacia la izquierda. Entonces, de acuerdo a la mano derecha, a lo largo de la bobina o solenoide hay una corriente. Hay un campo, perdón. A lo largo de la bobina hay un campo que es así.
Este campo magnético está actuando en el centro del solenoide, de la bobina, y sigue la mano derecha, mira, nuevamente, la corriente así. ¿Cómo se calcula el campo magnético o la inducción magnética en el centro de la bobina? Ahí está la fórmula. Mu sub 0 I N sobre L. L es la longitud del solenoide. N es el número de vueltas que se ha dado. Pueden ser 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas, etc. I es la intensidad de la corriente que pasa por ese conductor. Y B es la inducción magnética en el centro. En el centro. Chicos, a esto también se le conoce con el nombre de electroimán. Así se le conoce. Un electroimán es una bobina o un solenoide. Fíjate que ese espacio que está dentro de la bobina, que acá tiene la forma de un cilindro, es lo que se conoce como electroimán, ¿no? Tú has podido construir un imán a partir de la corriente. De esto hay muchos ejemplos en internet. Te voy a mostrar algunos para que lo veas. No te olvides entonces, el campo magnético de un conductor rectilíneo, mu sub 0 I sobre 2 pi r, conductor recto. El campo magnético de una espira, de un anillo, mu sub 0 I sobre 2 r. ¿Cómo determino esto, profe? Mano derecha. El campo magnético en el centro de un solenoide o bobina, mu sub 0 I N sobre L. ¿No? ¿Y cómo se determina este sentido? Mano derecha. Esta corriente va para arriba, de acuerdo a la figura, va para arriba, mi dedo pulgar así, y los 4 dedos giran. Y esos 4 dedos me señalan esta dirección. No te olvides de las unidades. Siempre la corriente en amperes, radio en metros, inducción en Tesla. Corriente en amperes, longitud en metros para el solenoide, número de vueltas no tiene unidad y la inducción en Tesla. A ver, no sé si tienen ustedes hasta esta parte alguna pregunta. Vamos a hacer ejemplo ya. Chicos, cualquier pregunta, hagan llegar sus dudas. A ver, por aquí Eddie me dice algo. Acá. La R se puede reemplazar por la distancia. Ya, la R, Eddie, es esto, mira. La R, esta R es el radio de esta espira. Una espira es un aro. Y el aro tiene un radio. Acá no se ve el radio, no se ha dibujado, pero el radio sería esto. Ese es el radio R. ¿Ya? Por ejemplo, para el caso de la bobina, no se habla de radio, se habla de la longitud de la bobina. En el caso del conductor recto, que lo vimos en la diapositiva anterior, en el caso del conductor rectilíneo, el radio es el radio de las circunferencias que se forman representando el campo, ¿no? Esas circunferencias que ves aquí abajo son las líneas del campo y tienen un radio, ¿no? Y ese radio es este que aparece aquí en la fórmula, este radio. Estoy hallando el campo magnético en este punto. Para este ejemplo estoy hallando el campo magnético en este punto, ahí, a una distancia R. Todo va a depender de cómo te den el problema. Se usa más esto es lo que viene más en el examen, conductor rectilíneo. Pero también ha venido solenoide, esto ha venido. Quiero mostrarte esto del solenoide, ¿ya? Para que te quede mucho más claro. Un solenoide uno lo encuentra más como electroimán. Este es un electroimán, mira. Un clavo
En el clavo se está envolviendo alambre de cobre. Muchas vueltas, ¿no? Muchas vueltas. Y para hacer pasar una corriente por este alambre, se le ha conectado una batería. Se ha conectado una batería. ¿Y qué está sucediendo? El alambre de cobre crea un campo magnético magnetizando el clavo. Convierte a este clavo en un imán. El clavo le ayuda como soporte, ¿no? Pero la corriente eléctrica logra magnetizar al clavo. Y es así que el clavo atrae a este clip, ¿no? Aquí hay otro ejemplo, mira. El clavo, por él se hace pasar una corriente eléctrica mediante esta pila y este clavo se ha magnetizado. Lo que tienes aquí se conoce como un electroimán. Esto es un solenoide o bobina. Un solenoide o bobina. En electricidad y en electrónica, los solenoides o bobinas aparecen así. Así como lo estás viendo. Mira. Estos son solenoides o bobinas. Su nombre es toroide, tiene un nombre mucho más complejo, ¿no? Pero ahí tenemos bobinas, solenoides, ¿ya? Eso ha venido en San Marcos, ¿eh? Este de acá ha venido. Un solenoide, una bobina. ¿Está claro eso? Allá, según tu libro, R cambia por D. Es lo mismo. No te das problema, ¿ya? No te das problema. Lo que pasa es que acá, mira, las cosas se deben llamar por su nombre, ¿no? ¿Qué te parece? Se deben llamar por su nombre. Mira, observa esto. Observa esto que está aquí. Yo te digo, ¿qué cosa es esto? ¿Qué cosas son esas líneas que ves aquí? ¿Qué cosas son? ¿Qué cosas son? Circunferencias. Y si yo tengo una circunferencia, ¿sí? ¿Cómo le debo llamar a esto? ¿Distancia? No, radio. Por eso está el radio. Radio. No distancia, radio. 2pi por radio. Otra cosa, mira. Otra cosa. Esto que ves aquí, es un aro. Es un aro. Una espira es un aro. Como un anillo. Y si esto es un aro, tiene forma de una circunferencia. ¿Cómo le llamamos a este elemento de la circunferencia? Distancia, radio. Radio. O sea, las cosas hay que llamarle por su nombre, ¿no? Hay que llamarla por su nombre. Los libros, la gente que hace formularios o que hacen libros pre, en muchas ocasiones cometen estas ligerezas, ¿no? Le ponen cualquier letra. Le ponen, muchas veces no son, digamos, expertos en la materia, ¿no? Sucede eso. Sobre todo en el nivel pre. No consultan bibliografías de física superior. Hay algunas personas que hacen libros, y eso a veces da un poco de pena, ¿no? Hay gente que hace libros, ¿no? que se dedica a hacer libros, pero estamos hablando de libros de pre, folletería, ¿no? Y no utilizan las normativas, las convenciones, la nomenclatura, no utilizan, no les interesa. Y entonces hacen cualquier cosa. Pero cuando ustedes definen algo, deben llamarle por su nombre. En las circunferencias hablamos de radio, hablamos de perímetro, hablamos de diámetro, ¿no es así? Yo en una circunferencia en ningún momento he escuchado hablar distancia, ¿no? Si es circunferencia, radio, diámetro, perímetro, longitud de la circunferencia, ¿no? Esas cosas se deben establecer para que no se confundan. Vamos a hacer ejemplos. Mira, vamos a la guía. Aquí tenemos ejemplos. A ver, pregunta 1. Mira. Este tema es sencillo, no es complicado. Dice, si por un conductor rectilíneo, ahí está, fluye una corriente eléctrica de 15 amperes, tal como se muestra, determine el módulo de la inducción magnética en P. ¿Qué hago, profe? Bueno, tenemos que recurrir a las ecuaciones. Si el conductor es rectilíneo,
Esto es lo que debo usar. Eso es lo que debo usar. El conductor es rectilíneo. Profe, el radio. Ya. Mira, por la mano derecha, por la regla de la mano derecha, esta corriente crea un campo magnético alrededor del alambre, ¿no? Y si dibujo una de las líneas de campo, debería ser así. Lo voy a tratar de hacer en el espacio, ¿ya? Vamos a ver si me sale. Lo hago a pulso. Ahí está. Y si aplico la mano derecha, que ya lo aprendiste, mi dedo pulgar hacia arriba, mi dedo pulgar en esta dirección, y las líneas deberían ser así. Esa línea que estoy dibujando es una circunferencia y está representando al campo. Profe, ¿y este radio? El radio es esto. Ahí está el radio. Como esto vale 50, y aquí tengo un triángulo rectángulo, ese radio, ¿cuánto vale? 30 centímetros. Por triángulo notable. $30. Listo. Profe, ¿cómo es la inducción magnética en P? La inducción magnética en P es tangente. Y aproximadamente debe ser así. Digo aproximadamente porque estoy haciendo una figura espacial. ¿Cómo se calcula? Ahí está la fórmula. A ver, B será igual. Mu sub 0, 4pi por 10 a la menos 7. Por la intensidad de la corriente. La intensidad de la corriente I, 15 amperes. Sobre 2 veces pi por el radio. Y el radio, 30 centímetros. Pero debemos llevarlo a metros. Acá dice, radio en metros. 30 centímetros a metros, 0,3. ¿Está bien? Ahora, B será igual. ¿Cómo simplificas esto? Ya depende de tu habilidad. Yo no me voy a meter en ese aspecto. Tú ya estás bastantes meses en la academia, ¿no? Estás en un ciclo anual y la parte matemática no es un problema. 4pi por 15, 4pi por 15, eso es 60pi. Por 10 a la menos 7. 2pi por 0,3. ¿Cuánto es eso? 0,6, ¿no? 0,6pi. Bueno, el pi se va a eliminar. El pi se elimina. Se va. 60 sobre 0,6. 0,6 es así. 60 entre 0,6, pero 0,6 es 6 sobre 10. Haces extremos y medios y te quedaría 600 sobre 6, que sería 100. 60 sobre 0,6 te queda 100. Esto es 100. Por 10 a la menos 7. 100 es 10 al cuadrado. Pero por habilidad voy a hacer esto. A este 100 le voy a quitar, un 10 y ese 10 lo voy a multiplicar con él. Acuérdate, esto es 10 por 10. Que un 10 multiplique a él. Entonces me quedaría así. 10 por 10 a la menos 6. ¿Por qué? Porque a este 100 le he quitado un 10 y al multiplicar uno de esos 10 con él me queda 10 a la menos 6. ¿Y por qué hago esto? Porque me está saliendo 10 por 10 a la menos 6 Tesla. Pero como 10 a la menos 6 es micro, 10 microtesla. Listo. Así se resuelve esa pregunta de aplicación. Así se calcula la
la inducción magnética del campo. Tómale una foto, una captura de pantalla para pasar a hacer otro ejercicio, ¿ya? Chicos, conductor rectilíneo, ahí está la fórmula. Conductor rectilíneo, ahí está la fórmula. No se olviden que el radio, una cosa importante, el radio es perpendicular al alambre. El radio es perpendicular al alambre. Esta línea de color rojo representa el campo, es una circunferencia, ¿ya? Y la inducción magnética es tangente. Son cosas que no debes de olvidar. Sigamos a ver. Aquí tenemos otro ejercicio, ya más elaborado, ¿no? A ver. Vamos a hacer esta también. Primero la 3, después la 2. Al final vamos a hacer esas dos preguntas. Mira, dice así. En el gráfico muestra la sección transversal de dos conductores muy largos que transportan corrientes. Son conductores rectilíneos, ¿ya? Transportan corrientes. Y 2 lleva 20 amperes. Y 1 lleva 2 amperes. Profesor, ¿por qué han puesto aspa? Ah, ya sabes qué significa aspa. ¿Qué es aspa? Entrante. ¿Qué es punto? Saliente, ¿no? Aspa, entrante. Punto, saliente. ¿Está bien o no está bien? Entonces, mira, para hacer esto más didáctico, voy a hacer lo siguiente. Mira, voy a utilizar mi lapicero, ¿ya? Pero antes, terminemos la pregunta. Calcule la inducción magnética en P. Me están pidiendo cuánto vale la inducción en P. No aparece el punto P, ¿no? Alguien se olvidó acá. Se olvidó. Acá está el punto P. Ese es el punto P. Chicos, I2 es una corriente entrante. ¿Cómo es, profe? Vamos a verlo en mi pantalla. Regresamos aquí. ¿Ya? Mira, como I2 es una corriente entrante, la punta del lapicero está así, entrando a la pantalla. Entrante. La corriente está entrando a la pantalla. Tu dedo pulgar debe colocarse así. Así. Y debe girar. Cuando los 4 dedos giran, el campo es así. ¿Está bien? Horario. Horario. Dedo pulgar. 4 dedos giran. El campo es horario. Entonces, para la corriente 2, el campo magnético en P sería más o menos así. Ese es el campo magnético de 2. Profe, y la inducción tangente. Esto es la inducción o el campo magnético de 2. Hacia abajo. Hago lo mismo con 1. Pero 1 lleva una corriente saliente. O sea que la punta del lapicero que señala la corriente debe ser así. Hacia mí. La punta del lapicero debe apuntar hacia mí. El dedo pulgar también. Y el campo, los 4 dedos. El campo, los 4 dedos. Para mí, al aplicar esta regla, sería así. Antihorario. Antihorario. Regresamos al problema. Entonces uso otro color. El campo magnético de esta corriente 1 es así. Antihorario. ¿Y cómo es la inducción magnética en ese punto? Tangente. Y eso que está de color verde
representaría el campo magnético de 1. ¿Qué sigue, profe? Cálculo. ¿Qué sigue? Cálculo. Esto. Esto es lo que sigue. Hagamos eso. Ya es operativo esto. Ya, es operativo. A ver, trabajemos esto. B1. B1 es igual. Yo no voy a copiar la fórmula porque estás viendo la fórmula, ¿no? Ya voy a colocar los valores de frente. La constante, 4pi por 10 a la menos 7. La intensidad de la corriente. La corriente 1 vale 2 amperes por 2. Sobre 2 veces pi por el radio, que debe estar en metros. De la corriente 1 al punto P, 10 centímetros. 10 centímetros es 0,1 o 10 a la menos 1 metro. Operas esto. B1 será igual. A ver, ¿cuánto es B1? Calcúlalo. 4pi sobre 2pi, eso es 2. 4pi sobre 2pi, 2. 2 por 2, 4. 10 a la menos 7 entre 10 a la menos 1, 10 a la menos 6. Tesla. ¿Está bien? Repito, 4pi entre 2pi, eso me sale 2. Por 2, 4. 10 a la menos 7 entre 10 a la menos 1, 10 a la menos 6. Campo debido a 2. 4pi por 10 a la menos 7. Esa es la constante, llamada permeabilidad magnética del vacío. La corriente 2, esta corriente 2 vale 20 sobre 2 veces pi por el radio. El radio es la distancia del conductor 2 hacia el punto P, 50 centímetros. 50 centímetros, muchachos, es 0,5 metros. Y 0,5 metros es 5 por 10 a la menos 1. Entonces por acá, no se olviden, ¿eh? 50 centímetros es 0,5 metros. Y 0,5 metros es 5 por 10 a la menos 1. Lo estoy colocando aquí abajo para que lo recuerdes. Por ahí no vayas a preguntarte de dónde salió el 5 por 10 a la menos 1. Es la distancia que hay desde la corriente hasta el punto P. Eso sería el radio, 50 centímetros. Acá simplificas. 4pi sobre 2pi, eso es 2. 4pi sobre 2pi, 2. 20 sobre 5, eso es 4. 2 por 4, 8. 8 por 10 a la menos 6. Tesla. ¿Está bien? 4pi sobre 2pi, eso es 2. 20 sobre 5, 4. 4 por 2, 8. 8 por 10 a la menos 6. Profe, la respuesta, ya. La inducción magnética en el punto P. Como sabemos que la inducción magnética es un vector, se tiene que trabajar vectorialmente, ¿no? Debo restar. B2 menos B1. ¿Y por qué lo resto? Porque son opuestos. Si tuviesen la misma dirección, los sumo. Si forman 90 grados, Pitágoras. Pitágoras, teoría de vectores. Como B2 es mayor que B1, porque es 8, se restan. 8 menos 4, 4. 4 por 10 a la menos 6, Tesla. Y como 10 a la menos 6 es micro, 4 micro Tesla. Listo. Esa es la respuesta. Así se resuelven los problemas de campo magnético, ¿no? Así se resuelven los problemas de campo magnético. Aquí tenemos otra pregunta. Mira, quiero hacer una aclaración. Y lo voy a hacer en el Meet. No sé si tienes alguna consulta hasta aquí. ¿Tienes alguna duda? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Pudiste entender ese último ejemplo?
¿Viste la importancia de la mano derecha, de la aplicación de la mano derecha o no? Si no sabes la mano derecha o no sabes aplicar la mano derecha, se hace difícil el problema. Se hace difícil. Yo te digo por experiencia, mira, una de las cosas que me ha costado más enseñar a los alumnos es este tema. Es uno de los temas que cuesta más enseñar por las reglas que hay y porque las figuras son espaciales. Mira, este conductor que estoy dibujando, ¿ya? Lleva una corriente hacia arriba, ¿está bien? Y tú lo estás viendo en su verdadera dimensión. Este conductor que estoy dibujando lleva una corriente que sale de la pantalla y no lo puedo ver porque solo veo su sección transversal que se ve como un círculo, pero lleva una corriente que sale de la pantalla. Cuando un conductor lleva una corriente que sale de la pantalla, su campo magnético, definido como la inducción, se puede dibujar. Se puede dibujar y se puede ver. Pero la pregunta es, ¿podré dibujar ese campo magnético si el conductor lleva una corriente que está en el plano? A ver, voy a tratar de hacerlo. Coloco mi dedo pulgar hacia arriba, ¿no? Así, mira. Voy a tratar de hacerlo, ¿ya? Coloco mi dedo pulgar hacia arriba y mis 4 dedos van a girar. Pero chicos, en ese intento de girar, mis dedos van a chocar con la pantalla. Porque recuerda que ese conductor está en el plano de la pantalla. Entonces, cuando quiero aplicar mi regla de la mano derecha, mis 4 dedos hacen esto. Pero como deben dar la vuelta, ¿no? Si aplicamos la mano derecha para este conductor, mis 4 dedos en esta zona que está aquí, en esta zona donde está mi mano, por esta zona, los 4 dedos van a entrar. Pero como sé que deben dar la vuelta alrededor del conductor, en esta otra zona, los 4 dedos deben salir. ¿Qué quiere decir eso, profe? Quiere decir que cuando tú tengas un conductor en el plano, por esta región, al aplicar la mano derecha, el campo debe estar entrando. Y por esta otra, el campo debe estar saliendo. ¿Cómo me doy cuenta, profe? Mano derecha. Intenta aplicar la mano derecha. Coloca tu mano muy cerca de la pantalla, pero no vayas a golpear la pantalla. No vayas a malograr tu laptop o tu computadora. Solo te digo que coloques tu mano muy cerca de la pantalla. Cuando colocas tu mano y el pulgar señala la corriente, al girar los 4 dedos, te vas a dar cuenta que aquí, donde voy a marcar, te vas a dar cuenta que aquí, en esa zona, los 4 dedos entran, intentando golpear la pantalla. Pero como esos 4 dedos deben dar la vuelta por esta otra región, esos 4 dedos salen. Entonces aquí es entrante y aquí es saliente. Entrante, saliente. ¿Está bien? Eso lo vamos a hacer cuando el conductor esté así, en su verdadera dimensión. Vamos a aplicarlo en el problema, ¿ya? Vamos al problema. Aquí está. Mira, dice, se muestran conductores paralelos, 1 y 2, de gran longitud, por los cuales pasan corrientes iguales de 5 amperes. Esta corriente es de 5, esta también es de 5. ¿Ya? Determine la inducción en P. Me voy a concentrar, como lo hacía en los problemas que les enseñaba a ustedes en electricidad. Me voy a concentrar con un solo conductor. Nosotros debemos ser prácticos cuando aprendemos y cuando enseñamos. Para mí existe un conductor nada más, que es este conductor 2. Si aplico la mano derecha,
Como la corriente va para arriba, mi dedo pulgar va para arriba, entonces digo que al aplicar la mano derecha, los 4 dedos giran y el campo por aquí sería aspa. Y por aquí, punto. Significa que el campo debido al conductor 2 es así. Punto. ¿Cómo obtuve eso? Con la mano derecha. Y por aquí aspa. Pero como no nos interesa lo que ocurre aquí a la derecha, lo borro. Ya tengo el campo magnético en el punto P debido a 2. Debido a 2. ¿Está bien o no? Ya sé que es así. Punto. Sigamos. Ahora dibujemos cómo es el campo magnético debido a 1. Ahí está el conductor 1. Mano derecha, dedo pulgar hacia arriba. Dedo pulgar hacia arriba. Si aplicas la mano derecha, así como lo estoy haciendo yo en mi pantalla, mis 4 dedos a la derecha, donde está el punto P, entran. Y si entran, aspa. Y por acá, punto. Mano derecha nuevamente. Aspa por la derecha, y como deben dar la vuelta, salen, punto. Pero como no nos interesa lo que pasa a la izquierda, solo a la derecha, dejamos esto nomás. Campo magnético debido a 1. Y ahora, entonces el campo magnético en P se debe a un campo saliente de 2 y entrante de 1. ¿Y ahora qué hago? Calculo con fórmula. Tengo las fórmulas, tengo los datos. Campo magnético debido a 1. Raya de fracción. 4pi por 10 a la menos 7. Por la corriente 1. La corriente 1 y la corriente 2, ambos son 5. Así que no me preocupo, por 5. Sobre 2 veces pi por el radio. El radio es la distancia que hay del conductor 1 al punto P. Aquí aparece como D. Esto sería el radio. D. ¿Y cuánto vale ese radio? Ese radio vale 10 centímetros. Llevado a metros, 10 a la menos 1. Y lo operas. 4pi entre 2pi me sale 2. 4pi entre 2pi, 2. 2 por 5, 10. 4pi entre 2pi, 2. 2 por 5, 10. 10 a la menos 7 entre 10 a la menos 1, 10 a la menos 6. Y como salen microteslas, lo expreso en microtesla. B1 sería 10 microtesla. Ahora el campo de 2. El campo de 2 será fórmula. 4pi por 10 a la menos 7. Por la intensidad. La intensidad de la corriente es 5. Para los dos conductores es la misma. Sobre 2 veces pi por el radio. El radio va desde el conductor hacia el punto P. Aquí dice 2D, pero como D es 10, sería 20. 20 es 0,2 metros. 20 centímetros, 0,2 metros. 0,2 metros, 2 por 10 a la menos 1. Ya aquí es habilidad nomás del alumno, ¿no? Convertir de centímetros a metros. Mira, 2pi por 2, 4pi. Esto se elimina de frente. Todo esto se va con él. Todo eso se elimina. ¿Y qué te quedó? 5 por 10 a la menos 6. Tesla. O sea, ¿cuánto quedó esto? 5 microtesla. ¿Y cuál es la respuesta, profe? La inducción en P será igual. Si estos dos campos, ambos fueran punto, lo sumo. Si ambos fueran aspa, lo sumo. Pero como uno es punto, que sale, y el otro es aspa, se resta. 10 menos 5, 5. Por eso es importante la dirección.
5 microtesla. Bien, chicos, ahí tienen un par de ejemplos bastante básicos, pero importantes, porque así vienen en las evaluaciones, ¿no? En una evaluación te pueden tomar así, cuando el conductor se ve en su verdadera dimensión o cuando el conductor se ve como aspa o como punto. Cualquiera de esas dos preguntas puede ser en una evaluación. Exámenes de admisión de San Marcos, de la UNI, de la Agraria, de Callao, yo he visto preguntas así, como la 3. Como la 3. No descartes que podría venir como la 2 también, ¿no? Pero cualquiera de las dos son preguntas que se dan. Aquí hay una recomendación. Cuando el alambre se representa la corriente, ¿no? Cuando la corriente que pasa por el alambre se representa como aspa o como punto, el campo se ve en su verdadera dimensión. La flecha se ve en su verdadera dimensión. Pero si la corriente se ve en su verdadera dimensión en el alambre, si la corriente, el alambre, se ve en su verdadera dimensión, el campo se ve como punto, como aspa, ¿no? Eso es algo curioso de notar, pero es importante para que te acuerdes también. Y la respuesta sería la C, ¿no? Vamos a marcar la respuesta. Aquí es la C y aquí nos salió la E. Muy bien. Sigamos entonces. Tenemos todavía algunos minutos. Quiero hacer uno con espiras. Esto puede ser, ¿no? Esto puede ser. Y esto lo puedes hacer también como ejercicio, ¿no? Esto también. Es la única pregunta que veo de espiras acá. La 6. Vamos a ver. Dice, si un alambre de cobre muy delgado y de gran longitud es doblado como se muestra, se está doblando en forma de una espira. Eso es una espira. Determine la inducción magnética en O, en el centro. La longitud del alambre desde M hasta N es 5pi. Bueno, mira. Primero, chicos. Primero. El alambre tiene estas partes. Lo voy a marcar ya para que te des cuenta. Esto es una parte del alambre. ¿Ya? Va uno. Luego, esto es otra parte del alambre. Y esta es otra parte del alambre. Entonces, tenemos dos partes rectas y una parte que tiene la forma de una circunferencia, que sería una espira. ¿No? Ahora, profe, ¿y estas partes rectas también generan un campo? Mira, cuando un conductor recto tiene esta forma, su campo magnético actúa aquí. En forma de circunferencias. Este conductor que acabo de dibujar no crea campo magnético aquí, no crea campo magnético aquí, tampoco aquí. Su campo magnético lo rodea. Estas circunferencias pueden ser de ese tamaño, pero pueden ser un poquito más grandes, pero siempre van a ser concéntricas. Entonces, un conductor como este no puede establecer campo magnético en estos puntos, porque no alcanzan esas circunferencias. Las circunferencias van creciendo de manera concéntrica. Por lo tanto, estos dos conductores, por más que tengan un tamaño, no tienen forma de generar un campo en O. No crean campo en O. El único que crea campo en O es esta espira, porque el punto O es el centro de la espira. Estos dos segmentos no crean campo. Su campo es nulo. El campo que estos segmentos crean están alrededor de ellos, ¿no? De manera concéntrica. Pero ninguno de esos puntos alcanza O. Entonces, profesor, ¿cómo es el campo en el punto O? El campo en el punto O es el campo debido a la espira.
Eso es. ¿Y cómo se calcula ese campo debido a la espira? Fórmula. Todo está en la teoría, ¿no? Acá está. Esta es la fórmula para una espira. Esto es lo que hay que usar. Mu sub 0 se conoce, la corriente se conoce, el radio, a ver, el radio no se conoce, profe. Ya. Pero mira, hay un dato que te da. Dice, el alambre de cobre delgado, doblado tal como se muestra, determine el módulo de la inducción magnética en O, la longitud del alambre, la longitud desde M hasta N es 5pi centímetros. Bueno, yo sé que este pedacito que está aquí vale pi. Este pedacito vale pi centímetros. Este otro pedacito también vale pi, ¿no? Y la longitud de la circunferencia, bueno, tú has aprendido en matemática que la longitud de una circunferencia es 2πr. Tú lo sabes eso. Entonces, esta longitud mn sería así, mira, pi más 2πr, que sería desde aquí hasta aquí, más pi. ¿Y cuánto es esto por dato? 5pi centímetros. Por aquí tengo pi más pi, me quedaría primero 2πr más 2pi. Y esto es igual a 5pi. Es un problema ya muy matemático, ¿no? 2πr es igual a 3pi. Este 2 se fue restando. El pi se elimina y el r me sale, el pi se va, me queda 3 medios centímetros. Porque esto estaba en centímetros. 3 medios centímetros es 1,5 centímetros. Que lo voy a pasar de una vez a metro porque lo voy a necesitar. Para pasar centímetros a metros, basta multiplicar por 10 a la menos 2. Y ya se pasó a metros. ¿Ya? Para pasar centímetros a metros por 10 a la menos 2. Ahora sí uso la fórmula. Porque todo el problema era hallar el radio, nada más. El campo magnético en el centro será igual al campo magnético de la espira. 4pi por 10 a la menos 7. Por la intensidad, 3 amperes, sobre 2 veces, no es pi, es 2r, cuidado, cuando es una espira es 2r, no va el pi, y el radio vale 1,5 por 10 a la menos 2, 1,5 por 10 a la menos 2, y aquí es habilidad del alumno, habilidad, esa es la habilidad del alumno. Mira, yo lo hago así. Este 3 al dividirse entre 1,5 me sale 2. O más fácil así. 2 por 1,5. Si multiplico 2 por 1,5 me sale 3. Se van. Y entonces el resultado me estaría quedando así. 4pi por 10 a la menos 5. 10 a la menos 7 entre 10 a la menos 10 a la menos 5. Tesla. No hay clave, profe. Es que falta acomodar. Falta acomodar esto. 4pi por un artificio. Lo multiplico por 10 y por 10 a la menos 1. Si multiplico por 10 y por 10 a la menos 1, esto se elimina. Es como si fuese un 1. Esto es un 1. Pero lo estoy haciendo porque al multiplicarlo por 10 a la menos 5, se va a convertir en 10 a la menos 6. Esto es 10 a la menos 6. Y 10 a la menos 6 es micro. Así es que la inducción magnética en el centro, ahora sí, me queda 4pi por 10, 40. 40pi. Por 10 a la menos 6, microtesla.
Esa es la clave. Tómale una foto, una captura de pantalla de este ejercicio. Como puedes ver, aplicación, ¿no? Pero a veces complican matemáticamente. Yo no soy de los que proponen problemas así con esto, ¿no? Porque, mira, esto es geometría, no sé, ¿no? Alguien le ha puesto para complicar, ¿no? Para ver si el alumno sabe cómo sería la longitud de una circunferencia, ¿no? Bueno, San Marcos no ponen así, ¿no? No ponen así San Marcos. San Marcos pone de aplicación directa, con algunas simplificaciones, sí, ¿no? Cambio de unidades, centímetros a metros, y por ahí hasta pi 3,14, cosas así, pero llegar al punto de complicar así matemáticamente con esto no es tan, no es tan usual en las evaluaciones, ¿no? Pero es bueno saber. Además, matemáticas se supone que estudias, todo esto se supone que lo sabes, ¿no? No es nuevo, no es nuevo para ustedes. Bien. Esa pregunta, ¿entendiste esa pregunta? Expira, expira. De repente hay problemas más interesantes en la práctica, ¿no? Por tiempo hoy día no he entrado a la práctica, ¿no? Por tiempo. Pero vamos a darle una mirada, ¿no? No se pierde nada, ¿no? A ver, ¿dónde está la práctica? Esta es la práctica. Ahí están las preguntas, mira. Algunas un poquito más elaboradas que otras, ¿no? Acá es con un solo alambre, ¿no? Este es fácil. Acá es con dos. Con dos o con tres ya es muy complicado, más operativo. Acá tengo espiras también, pero acá está en media espira. Bueno, está por ahí, ¿no? Esa podría ser como un problema, digamos, para ayudarlo, ¿no? ¿Cómo se hace aquí, profe? Mira, regla de la mano derecha, ¿no? Ya con la práctica que hemos adquirido. Para uno, mano derecha. Mi dedo pulgar entra a la pantalla. Mi dedo pulgar entra. Mis 4 dedos giran. Y como los dedos giran y también te determinan el campo, en el punto P el campo sería así. Ese campo que estoy dibujando es el campo magnético de 1. Le llamo así, B1. Mano derecha, ¿no? Yo debería haber dibujado las líneas así, ¿no? Con la regla de la mano derecha. Pero a mí me interesa este vector. Ya sé que esta línea sale con la regla de la mano derecha, pero el vector es así, ¿no? Tangente. Eso es lo que me interesa. Ahora, para el conductor 2, la corriente saliente, mi dedo pulgar así, apuntando a mí, y mis 4 dedos giran. Ah, ya, entonces es así, profe. Claro que sí, así es. ¿Cómo sale eso? Nuevamente, con la mano derecha. La curva es la guía. Y como yo sé que la inducción es un vector, lo trazo tangente. Listo. ¿Qué ángulo forman? 90. Y si forman 90, ¿qué aplico? Pitágoras. La respuesta te va a salir así. Vas a hallar el vector inducción magnética 1 vas a hallar el vector inducción magnética 2 y como forman 90 grados, la inducción magnética resultante va a ser esta. Ese vector de color azul, ese es el vector en el punto P. ¿Qué queda hacer? Hallar B1, eso lo vas a hacer tú, vas a hallar B1 con la fórmula, vas a hallar B2 con la fórmula y luego aplicas Pitágoras. Profe, pero no tengo los radios. Sí tiene los radios, sí tiene los radios. Mira, los radios lo hallas así.
Como esto es 50, esto es 37, esto es 90, esto es 30 centímetros. Que sería el radio de 2, R2. Y esto sería 40 centímetros. 40 centímetros que sería el radio de 1. Tienes todo. Ya es operativo. Fíjate, hemos hecho todas las posibilidades. ¿Eh? Hemos hecho cuando los vectores son paralelos, ahora son perpendiculares. ¿No? Inclusive hay cuando un ángulo es diferente de 90. ¿No? Es más tranca ya, más operativo. Pero ahí está, mira, se resuelve. La mano derecha te indica cómo es la dirección. Así es que aprende esto, ¿ya? Practícalo. Ya la próxima semana vamos a ver fuerza magnética. La próxima semana, fuerza magnética. Para terminar, voy a compartirle la PPT, ¿ya? Yo he usado esta PPT que no es la misma que les voy a dar, porque el ciclo anual es otra PPT, que también tiene todo. Acá está, mira. Está todo, mira. El experimento de Ørsted, ahí está la fórmula, ahí está la espira, ¿no? Acá está la bobina, ¿está bien? Algunas cositas. Y obviamente los problemas resueltos, ¿no? Que siempre se agregan. Voy a compartirles esto ya para terminar. Y espero que hayas aprendido, pues, ¿no? Espero que hayas aprendido. Mi objetivo al menos es que aprendas los fundamentos, ¿no? Mi objetivo no es que te hagas un experto en esto, ¿no? O que domines. Sería engañarte. El dominio se consigue con la práctica. Y necesitarías invertir buen tiempo para dominar esto, ¿no? Para ver todos los problemas. Pero mi objetivo es que aprendas los conceptos fundamentales y que puedas aplicar las ecuaciones. Ya está aquí el marco teórico, chicos. Así es que los voy a dejar para que ustedes continúen con sus clases y cambio de aula, ¿ya? Nos estamos viendo, muchachos. Hasta la próxima. Cuídense bastante y sigan estudiando. Sigan estudiando. Nos vemos. Hasta la próxima.